I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. To put your loving hand out, darling. Bueno, buenas noches, espero que se encuentren muy bien, estudiantes. Bienvenidos a un video más de mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la crisis del Estado liberal. Esto es un tema de 11º año para la prueba de bachillerato por madurez. Y esta clase está dedicada específicamente para los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Purral. El día de hoy es 29 de agosto del 2022. Esperando que todos se encuentren muy bien y que realmente sea una clase de mucho provecho para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos temas importantes y dando perspectiva un poco de qué es lo que pasó con el Estado liberal, que es un Estado desarrollado durante todo el siglo XIX en Costa Rica, bueno, la mitad del siglo XIX hacia adelante. Y voy a darles una especificación o unos antecedentes de qué es el Estado liberal. El Estado liberal es un Estado desarrollado a partir del año 1860 aproximadamente en el país. Se va a dar gracias a la producción de dos productos, valga la redundancia, que es el café y el banano. Y ambos son los productos agrícolas estrellas del país que se exportan en grandes cantidades y eso permite desarrollar una economía liberal. ¿Qué es la economía liberal? Bueno, busca desarrollar la propiedad privada, que usted desarrolle su comercio propio, que haya poca intervención del Estado. Y a partir de esto, pues el Estado empieza a desarrollar en Costa Rica una economía saludable, una economía buena, que le va a permitir ir teniendo acceso a ciertos servicios que antes no se tenían. Por ejemplo, el sistema educativo empieza a tener reformas importantes y aproximándose al final del siglo XIX, es decir, para los años 1890, ya se ha consolidado este Estado liberal. ¿Qué pasa? Es un Estado muy frágil, es un Estado que tiene problemas, es un Estado que está validado en dos productos, el café y el banano, y que en cualquier situación a nivel global que se fuera a presentar, pues vamos a tener dificultades a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Entonces, la crisis del Estado liberal es esta crisis donde todos los planteamientos liberales que se habían puesto antes, desde Jesús Jiménez Zamora, pasando por Bernardo Soto, entre otros presidentes, va a evidenciar que nuestro sistema económico es bastante frágil. Y de aquí arrancamos al tema de la crisis del Estado liberal, la crisis de ese sistema político que había funcionado en el país, digamos, no concretado como tal, no fue muy eficiente, pero que sí tuvo beneficios para el país respecto a lo que había antes. Entonces, el Estado liberal lo que hace es que se llena tanto la copa, es tanto el recurso que hay, que al terminar desbordándose esa copa, pues termina beneficiando a una gran cantidad de población. No es el Estado más eficiente, no es el mejor modelo económico que hemos tenido, pero que al final de cuentas sí le sirvió al país para sembrar o asentar algunas bases importantes. Después del Estado liberal, ellos se van a establecer con un modelo económico que se llama el modelo económico agroexportador. Como la misma palabra lo dice, se enfoca en la exportación de productos agrícolas. Este modelo económico estaba desarrollado en prácticamente toda América Latina.
En el caso de Costa Rica, como lo mencioné anteriormente, sus productos estrellas eran el café, desarrollado por oligarcas cafetaleros, que es una clase social que se beneficiaba del café, y los empleados de la compañía bananera traída desde los Estados Unidos para operar en el país. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Es un tema amplio, abarca muchísimo tiempo y espero que podamos explicar de una manera correcta la crisis del Estado liberal. Bueno, como iniciando este tema de la crisis del Estado liberal, nos vamos a enfocar en los años de 1900 a 1914. El mundo estaba pasando por varias situaciones bastante delicadas, dentro de los cuales había un movimiento que se conocía como la Paz Armada. La Paz Armada constituía o era básicamente como los países de Europa principalmente iban incrementando su poder y su industria armamentística ante un eminente conflicto a nivel global. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, para el año 1914 inicia lo que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el país entra en crisis porque sus dos productos estrellas, que son el café y el banano, no tienen salida, no tienen exportación. ¿Por qué? Porque no son productos de primera necesidad. Es decir, cuando la gente necesita una bebida o necesita un alimento, no incurre en comprar café o banano. Eso hace que nuestra economía se colapse. Y no solo pasa en este país, sino que pasa en todos los países de América Latina. El cierre de los mercados europeos, que eran nuestros principales mercados para el año 1914, hace que también el sistema político entre en una severa crisis. Entonces, el país que ya había adquirido deuda externa, que se había endeudado para construir obras como el ferrocarril al Atlántico, tiene que seguir pagando esa deuda y entonces vamos a entrar en un proceso de devaluación de la moneda. En aquel tiempo, la moneda que regía la política económica internacional era la libra esterlina proveniente de Inglaterra, porque Estados Unidos no se había convertido ni de cerca en la primera potencia a nivel mundial. Bueno, todo esto va ocurriendo en el contexto global. Nosotros vamos a ir sintiendo esos efectos de la guerra. Entonces, estas son las causas principales de por qué entra en crisis el Estado liberal. Resulta que para 1914 se presentan elecciones en el país y el sistema político del país era un poquito distinto. En aquel tiempo, cuando alguien no alcanzaba el porcentaje para ser presidente de la República, se tomaba como presidente a el designado por la Asamblea Legislativa. El designado es un diputado, por así decirlo, un equivalente a diputado, que ha sido seleccionado por todo el resto de diputados para que asuma la presidencia en caso de que esta situación pase. Bueno, se presentan las elecciones de 1914, ninguno de los candidatos de aquel tiempo alcanza el porcentaje debido para ser presidente de la República y queda como presidente Alfredo González Flores. Alfredo González Flores es un diputado joven, herediano, que se había preparado muy bien académicamente, pero que estaba empezando su carrera política. A él se le selecciona como designado, se dice en aquel tiempo, porque al ser una mente joven, muchos de los políticos pensaban que podían tomar decisiones o manipular al presidente o al futuro presidente de la República. Como él es el primer designado, queda como presidente de manera sorpresiva y él empieza a tomar medidas. ¿Medidas en contra de quién? De los adinerados de este país. Entonces él va a ejercer el poder sin el apoyo popular de esa clase social alta. Él plantea una reforma que se llama la Reforma Social, Económica, Financiera y Tributaria de Costa Rica. Muchas personas, muchos historiadores afirman que aquí inicia el estado reformista del país, que como la misma palabra lo dice, es una reforma absoluta y total del papel del Estado y de la vida económica y social del país.
Entonces él empezó a ejecutar varias políticas públicas en pro de crear, obtener o darle mejor oportunidad a las clases menos favorecidas del país. ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo vamos a ver. Uno de los cambios más significativos fue que en 1914 se creó la Escuela Normal de Heredia. Es una institución que se va a tener un gran impacto en la sociedad porque es una institución que se dedica a la formación de docentes. Bueno, dentro de los atestados o dentro de los cambios que hace Alfredo González Flores, él plantea una reforma tributaria. Lo que él dice es que tiene que haber una participación más equitativa en la economía, que los impuestos o el pago de los impuestos tiene que recaer donde las personas económicamente estaban mejor, porque en aquel tiempo lo que pasaba era que los impuestos recaían sobre las clases menos favorecidas del país. Entonces él plantea una frase que se ha hecho casi que célebre por parte de Alfredo González Flores, que es que el rico tiene que pagar como rico y el pobre como pobre. Y en base a eso, él establece impuestos proporcionales de acuerdo al capital o de acuerdo a las ganancias que usted tenía en aquel tiempo en Costa Rica. Dentro de los primeros impuestos que él coloca está el impuesto sobre obras de interés público especial. Una de las formas o uno de los grandes problemas que tenía Costa Rica en 1914 era la generación de empleo. Entonces, Alfredo González Flores, creando este impuesto sobre interés público especial para obras, una de las formas más fáciles de generar empleo es creando obra pública. La obra pública genera no solo empleos directos, es decir, por ejemplo, una construcción de una carretera. No solo es los empleados o los obreros que van a trabajar en las carreteras, sino es la señora que vende almuerzos para esa gente que trabaja ahí, el ferretero que le puede vender productos a esa construcción, a esa obra, las gasolineras que se activan por las máquinas que se van a utilizar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las formas de resolver crisis económica en los países que se ha aplicado esa fórmula desde hace muchísimo tiempo es precisamente generar obra pública, idea que tuvo Alfredo González Flores en este momento para poder empezar él a hacerle un cambio positivo al país en cuanto a la generación de empleo. Entonces él construye carreteras, construye acueductos que son necesarios para el país, que le van a traer desarrollo al país, pero principalmente que generan empleo. Después plantea una reforma tributaria. Intentó crear un banco en 1909, se intentó crear un banco agrícola, pero hipotecario, pero no funcionó la idea. Con don Alfredo se crea el Banco Internacional de Costa Rica, que es el que ustedes tienen en esta imagen superior. El Banco Internacional de Costa Rica es lo que hoy conocemos como el Banco Nacional. ¿Cuál era el fin de crear un banco estatal de Costa Rica para poder otorgar créditos? Más que la posibilidad de darle un crédito a personas necesitadas en aquel tiempo, principalmente pequeños y medianos productores, es ponerle una competencia a la oligarquía cafetalera, que era la que se encargaba de dar prestado los dineros de manera privada. ¿Eso que va a generar? Que muchas veces las personas no tenían capacidad de pago y terminaban perdiendo sus terrenos. Al venir una entidad financiera tutelada y bajo la vigilancia del Estado, se van a establecer nuevas formas de otorgar créditos. Los créditos tienen plazos establecidos, cuotas razonables e intereses inclusive muchísimo más bajos que estos prestamistas privados que habían antes, que lo que se hacía era aprovecharse de la gente y de sus condiciones de vulnerabilidad. Otro aspecto muy importante que tiene Alfredo González Flores para enfrentar la crisis es la prerrogativa de emitir billetes. Pero más que eso, es crear una superintendencia de bancos, porque hay varios bancos privados funcionando en el país, establecer las juntas rurales de crédito agrícola y el Instituto del Café. El Instituto del Café va a tener una obra muy importante,
que era negociar o renegociar los precios del café, principalmente con Estados Unidos, que se va a convertir en nuestro principal comprador, y al mismo tiempo impulsar la producción de café y vendiéndola a un precio justo. Es decir, ya no es el pequeño, el mediano o el gran productor el que va a ir a vender y negociar el café, sino que es un instituto nacional que se va a encargar de negociar esos precios del café, de establecer regulaciones para el café y así poder sacar aquel producto que tanto beneficio le ha traído al país. Bueno, dentro de las cosas que tiene Alfredo González Flores, que se considera un visionario adelantado 100 años a su época, el Estado empieza a intervenir directamente en negociaciones con temas de salario, con temas de relaciones obrero-patronales, que habían muchísimos conflictos en aquel tiempo. Desarrolla un programa de construcción e infraestructura y resuelve problemas entre hacendados, peones, productores y comercializadores del café, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Entonces Alfredo González Flores empieza a hacer una intervención estatal en la economía con el fin de que Costa Rica pudiera tener mejores índices de salud, mejores índices de vida, a pesar de estar en plena guerra mundial. Dentro de los programas que intentó impulsar fue la creación de casas baratas para darle acceso a la vivienda a las personas que tenían dificultades para hacerlo. Establecer derechos sociales, se empezó la búsqueda de una jornada laboral, de un salario justo, de una ley de accidentes de trabajo y el desempleo, y la modernización de la actividad cafetalera y la fijación de precios. Mucho de esto no se logró inmediatamente en el gobierno de González Flores, sino que fueron conquistas sociales que se hicieron más adelante. Pero por eso es que aquí se habla del inicio del Estado reformista, porque hay una situación, digamos, que se presenta a buscar mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. Hay un descontento popular, evidentemente, por todo lo que está pasando con la guerra. Hay desabastecimiento. Hay choques de intereses petroleros norteamericanos en Costa Rica. Perdonen, en algún momento el país fue vetado. Y hay un rumor muy fuerte de que Alfredo González Flores, con todas estas reformas, se quiere reelegir como presidente. Al ser un presidente elegido por acuerdo político y no por elección de la gente, pues hay cierta resistencia de ciertos grupos sociales en el país. Esto le va a generar a corto plazo, que Alfredo González Flores tenga dificultades para seguir organizando el país. Y ahí se le va a presentar una situación bastante compleja. Llega este señor, ¿verdad?, a la presidencia, don Federico Tinoco. Tinoco es el jefe de las Fuerzas Armadas y el jefe de la milicia en Costa Rica. Muy amigo, íntimo amigo de Alfredo González Flores. Y él le brinda o le da un golpe de estado a Alfredo González Flores. ¿Patrocinado por quién? Por las clases adineradas de este país, que buscan que todas las medidas del Estado reformista de Alfredo González Flores sean revertidas. Entonces, el 27 de enero de 1917, es decir, a un año de que Alfredo González Flores terminara su gobierno, este señor Federico Tinoco establece la dictadura de los Tinoco, que básicamente es la última dictadura con estas características que tuvimos en el país. Mucha gente legitimó el gobierno y obviamente recibió el apoyo y el poder político de los militares del país en aquel tiempo. Bueno, resulta que el gobierno de Federico Tinoco va a encontrar muchas adversidades. Por ejemplo, se da el no reconocimiento por parte de los Estados Unidos, lo que le cerraba puertas a préstamos extranjeros. Esto es por cartas que le redacta Alfredo González Flores al gobierno estadounidense de la situación de lo que había pasado en Costa Rica en aquel tiempo. Los artículos empiezan a subir sensiblemente de precio
y los negocios prácticamente que se paralizaron. La economía entró en un estado de recesión muy fuerte porque las medidas que había tomado Federico Tinoco no eran buenas ni eran de contingencia, como las que sí había tomado Alfredo González Flores durante su periodo de gobierno. De ahí surgen varias figuras, por ejemplo está Carmen Lira o María Isabel Carvajal, que ella empieza a luchar contra la dictadura de los Tinoco, organizando educadores para que se manifestaran, organizando trabajadores. Fue perseguida por el ejército y por la Policía Nacional por ser una persona que está en contra del gobierno. Ella estuvo muy a favor de que se quemara un diario, un periódico en aquel tiempo, que se llamaba La Información, era un patrimonio del Estado, e incluso eso llevó a María Isabel Carvajal o a Carmen Lira a esconderse durante un tiempo. E incluso se menciona en algunos escritos que se disfrazaba de hombre con tal de que no la pudieran atrapar. Eso generaba mucha controversia en aquel tiempo, estamos hablando que es 1917 y años posteriores. Que eso se hiciera no era un común denominador, no era algo que la sociedad aceptara como algo bueno, pero esta gran mujer luchó por los derechos de los costarricenses y de las costarricenses, porque también con su impacto desde una figura femenina fue abriendo brecha para que las mujeres también participaran en asuntos políticos en Costa Rica, ¿verdad? Hoy en día está honrada en el billete de 20,000 colones. Bueno, como todo tiene lados positivos y lados negativos, el gobierno de Federico Tinoco tuvo aspectos positivos. Por ejemplo, el ejército en el país perdió muchísima fuerza y muchísima validación del pueblo. Ya no va a ser un protagonista político. El ejército va a dejar de intervenir en asuntos políticos durante casi que todo el tiempo hasta la actualidad, con algunas intervenciones ahí, pero nada que sea digno de mencionar en este momento. El sistema electoral, el sistema de votos de Costa Rica toma mucha fuerza y la gente se da cuenta de la importancia de ir a tomar las decisiones de elegir a sus representantes. Después el sistema político mejora considerablemente. Ya los grupos o los candidatos pertenecían a partidos políticos con intelectuales, con gente rodeada con capacidad para tomar decisiones. Y que también los partidos políticos tienen una fundamentación ideológica, es decir, tienen una ideología que los respalda. Al usted tener una ideología que lo respalda y usted tomar la decisión de votar por ese partido X o Y, va a tener, ya usted tiene un parámetro de qué es lo que puede esperar en cuanto a toma de decisiones, en cómo se va a dirigir el país y cuál es los temas prioritarios de ese partido. Bueno, dentro de los grupos que se opuso a Federico Tinoco, que se opuso a todas las situaciones que se estaban dando en aquel momento, fue la organización de los trabajadores. Entonces los primeros son artesanos y obreros que empiezan a crear asociaciones mutualistas para darle un poquito de protección a sus capitales, es decir, a su dinero. Y que los empleados de la compañía bananera empiezan a exigir mejores y más condiciones laborales en esta empresa, porque aquí se cometían problemas como mala alimentación, labores muy riesgosas, extensas jornadas laborales. Ni siquiera se les pagaban efectivo, ni siquiera se les pagaban colones a los empleados, sino que se les pagaban una especie de boleta que usted los iba a cambiar a las comisarías, que las comisarías eran como tipo pulperías. Entonces usted trabajaba en una finca donde no le pagaban, sino que le daban unas boletas para cambiarla por comida. Es decir, usted trabajaba para comer. Eso no le traía beneficio al país, no le traía beneficio a la población, no le traía beneficio a nadie, nada más que a la empresa que se estaba desarrollando aquí. A esa figura se le conoce como enclave bananero. ¿Por qué? Porque un enclave es un país dentro de otro, manejado por una empresa privada que tomaba las decisiones de manera arbitraria y que el gobierno de la república era cómplice de esa situación.
Bueno, para 1910, muchos de los intelectuales del país se empiezan a juntar con el fin de crear una Confederación General de Trabajadores. Ahí van a destacar, por ejemplo, Carmen Lira, Omar Dengo, educador, director, muy destacado del país, Carmen Lira, bueno, con todos sus escritos, Joaquín García Monge, otro escritor muy importante, y José María Celedón, el escritor de la letra del himno nacional. Y ahí se funda un centro que se llama Centro de Estudios Germinales, Centro de Estudios Sociales Germinal, que busca educar a los obreros para que con ellos, con la verdad y conciencia de la clase, se organicen en movimientos, y eso va a dar pie a que se cree la Confederación General de Trabajadores, que busca las mejores condiciones laborales para sus agremiados. La Confederación General de Trabajadores ayudó muchísimo a establecer cuáles eran, por ejemplo, los límites y cuáles eran, por ejemplo, los derechos y garantías que debía tener un trabajador en Costa Rica. Entonces, desde este momento empiezan a luchar. Se consolida hasta los años 40, sí, cuando se aprueba el Código de Trabajo, sí, pero tiene todo un trabajo por detrás de ese Código de Trabajo, de constante lucha de todos estos grupos agremiados para que eso se aprobara. De ahí surge el Partido Reformista. El Partido Reformista se crea en 1923 bajo la dirección de Jorge Bolio. Dentro de los logros que tenemos son tres, los más importantes: el desarrollo de un pensamiento obrero que busca estabilidad laboral, que busca que la gente tenga un trabajo estable. Después, establecimiento de jornadas laborales, salarios más justos, ley para accidentes de trabajo. ¿Eso qué es? Que cada vez que te ocurrió un accidente en tu trabajo, el patrono no se hacía cargo, te hacías cargo vos de curar tu salud y poderse incorporar al trabajo lo más rápido posible. También organizó la primera celebración del 1 de mayo, y ese día se establece como el Día del Trabajador. Y bueno, la crisis continúa durante muchos años. Después lo vamos a ver, lo segmentamos en dos clases porque si no queda muy pesado el tema. Pero a como sigue avanzando la crisis del Estado liberal, a como sigue entrando las diferentes etapas de lo que estaba ocurriendo el mundo alrededor, ahí es donde vamos a tener más dificultades, porque después viene la crisis de 1929 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que es como la gota que derramó el vaso para que el Estado liberal dejara de ser funcional. De antemano les agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para ver este video. Espero que haya sido de mucha utilidad y que el tema quede lo más claro posible. De antemano les agradezco, muchas gracias y buenas noches. Your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the